Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, compañeros y compañeras senadores. La corrupción es uno de los problemas más severos que enfrentamos como país. De acuerdo con un informe del Organismo de Transparencia Internacional, México se ubica en el lugar 95 de 168 países en el índice de percepción de la corrupción. Las estimaciones de los organismos como el Instituto Mexicano de la Competitividad es que en este tipo de conductas ilícitas nos cuestan 1.5 billones de pesos, lo que equivaldría al 9% del Producto Interno del país. Un dato revelador del informe Latinobarómetro, estudio que investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto, es que la confianza de los ciudadanos en las instituciones no supera el 50%. Es indudable que hay un déficit en la credibilidad de los ciudadanos frente a las instituciones. Y lo es más cuando los principios de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública no se cumplen a cabalidad. Lo anterior lo comento porque son públicos los casos que involucran a servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno que faltan a sus funciones de conducirse con estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el uso de recursos públicos. Ejemplo de estos casos son los llamados servidores públicos aviadores, que generan un gasto excesivo para el presupuesto de la Federación al encontrarse en las diversas nóminas, cobrando del erario público por puestos que en realidad no desempeñan en perjuicio de la sociedad y del erario federal. De acuerdo a los informes dados por el gobierno federal, en el caso del sector educativo, por ejemplo, se hallaron 40,000 plazas de aviadores, a los que se pagaron indebidamente 3,600 millones de pesos anuales. Ejemplos como el anterior existen seguramente en muchas dependencias e instituciones en todos los niveles de gobierno. La figura del aviador se ha implantado como un mecanismo de pago de favores políticos. Por ello, es necesario no solo se contemplen sanciones administrativas que castiguen este tipo de corrupción, sino establecer una estricta regulación penal que permita su eficacia en el combate contra los servidores públicos que abusan de su autoridad para desviar estos recursos. Actualmente, el Código Penal Federal contempla sanciones de este tipo de conductas. Sin embargo, dadas las consecutivas noticias de aviadores en las nóminas gubernamentales, todo indica que no ha sido suficiente para frenar este tipo de corrupción. Por ello, compañeras y compañeros senadores, propongo a esta soberanía elevar las penas previstas en la legislación federal, a efecto de tener una ley con un castigo más ejemplar contra quienes, en uso de sus facultades, le confieren el cargo público que ostentan y que cometen un delito de abuso de autoridad contenido en el artículo 215 del Código Penal Federal. Además, esta reforma busca que también se eleven las penas contra quienes reciben sueldo sin trabajar, pues son cómplices de quienes los contratan e igual culpa comparten. Amigas y amigos, debemos de ser más severos contra el abuso de la autoridad en el tema de los aviadores. Debemos evitar que se paguen favores políticos con este tipo de mecanismos ilegales de saqueo a los recursos de la nación. En los últimos meses, las finanzas públicas del país registran retos importantes ante circunstancias internas y externas. Sigamos empujando para que los recursos públicos se ejerzan con total transparencia y eficacia. Como diría el escritor peruano Javier Díaz Canseco, necesitamos una nación donde la corrupción no sea una forma consentida de gobernar. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fernández. Túnese a las Comisiones Unidas. Perdón. ¿Cómo se llama? Sí, senadora, dígame. ¿Con qué objeto? A ver si me puedo suscribir a su iniciativa. Muy bien, senador, ¿se acepta adhesión? Senador Héctor. Está bien. Gracias. Túnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.